El día en que Gael Montenegro encontró a aquella mujer en su hacienda, el cielo estaba gris y el viento arrastraba polvo como si quisiera borrar cualquier rastro de esperanza. Gael no creía en casualidades. Para él, todo tenía una explicación dura y simple, igual que la vida que llevaba desde hacía años. Era conocido en toda la región como un hombre frío, rudo, de pocas palabras, un cowboy hecho de tierra seca y noches largas. Nadie se atrevía a discutir con él. Nadie se quedaba demasiado tiempo en su vida y así lo prefería. Hasta ese día. Su caballo se detuvo de golpe cerca del viejo granero abandonado. Gael frunció el ceño y bajó con cautela. Fue entonces cuando la vio, una mujer sentada en el suelo, con la ropa rota, cubierta de barro y polvo, el cabello enredado como si hubiera atravesado una tormenta sin refugio. Sus manos temblaban abrazando sus propias rodillas. Tenía el rostro marcado por el cansancio y unos ojos grandes, oscuros, llenos de algo que Gael no supo nombrar. «Oye», dijo él con voz firme, «¿quién eres y qué haces en mi tierra?» La mujer levantó la mirada. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. No gritó, no pidió ayuda, solo lo miró como si temiera que cualquier palabra pudiera romperla en pedazos. Gael sintió una incomodidad extraña. No estaba acostumbrado al silencio de esa forma. Apretó la mandíbula. «No puedes quedarte aquí», añadió. «Esto no es un refugio». Ella intentó ponerse de pie, pero sus piernas fallaron. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. Gael dio un paso adelante por instinto y la sostuvo antes de que tocara el suelo otra vez. Ese contacto lo sacudió. Estaba helada, demasiado delgada, demasiado frágil para alguien que parecía haber caminado durante días. «Tranquila», murmuró sin darse cuenta de que su voz había cambiado. «No voy a hacerte daño». Ella cerró los ojos con fuerza, como si no creyera en esas palabras. Gael la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Podía dejarla allí, llamar a alguien, mandarla lejos. Eso era lo lógico. Eso era lo que siempre hacía, no involucrarse. Pero algo en aquella mujer rota, muda y cubierta de polvo tocó una parte de él que creía muerta. La cargó en brazos y la llevó hasta la casa principal de la hacienda. La acomodó en el sofá, le dio agua, una manta limpia. Ella aceptó todo sin decir una sola palabra, pero sus manos temblaban menos. «Me llamo Gael», dijo él sentado frente a ella. «No tienes que hablar si no puedes, pero necesito saber si estás a salvo aquí». Ella lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Lentamente negó con la cabeza, como si el pasado aún la persiguiera. Gael suspiró. «Quédate esta noche», dijo finalmente. «Mañana veremos qué hacer». La mujer dudó. Luego asintió con un movimiento casi imperceptible. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de la hacienda, Gael permaneció despierto más tiempo de lo normal. Escuchaba los pasos suaves de ella en la habitación contigua. No sabía su nombre, no sabía su historia, pero por primera vez en años no se sentía solo. Sin saberlo, había permitido que alguien entrara en su mundo. Y aquella mujer silenciosa traía consigo una historia capaz de cambiarlo todo, incluso a un cowboy que había olvidado cómo sentir. La mañana llegó despacio, envuelta en neblina y olor a café recién hecho. Gael llevaba horas despierto, no había dormido bien. Cada ruido lo hacía pensar en la mujer que descansaba bajo su techo. Cuando ella apareció en la cocina, Gael levantó la vista y se quedó inmóvil por un instante. Se había lavado. El barro ya no cubría su piel, pero el cansancio seguía marcado en su rostro. Vestía una camisa vieja de Gael, demasiado grande para su cuerpo delgado. Aún así, había una dignidad silenciosa en la forma en que caminaba. «Buenos días», dijo él con voz baja para no asustarla. Ella se detuvo, lo miró. Sus labios se movieron apenas, pero no salió ningún sonido. Bajó la mirada como si eso la avergonzara. «No tienes que decir nada», añadió Gael rápido. «Siéntate, come algo». Le señaló la mesa. Ella dudó unos segundos, luego obedeció. Comió despacio, como quien no sabe cuándo volverá a tener comida. Gael observaba sin parecerlo, con el pecho apretado por una sensación desconocida.
Puedes quedarte el tiempo que necesites, dijo finalmente. No voy a echarte. Ella levantó la mirada de golpe. Sus ojos se humedecieron. Asintió agradecida. Los días siguientes transcurrieron en un silencio extraño, pero no incómodo. Ella ayudaba en pequeñas tareas, barría el porche, lavaba platos, regaba las plantas. Nunca hablaba, pero se comunicaba con gestos suaves y miradas cargadas de significado. Gael empezó a notar detalles. Cómo se sobresaltaba con ruidos fuertes, cómo evitaba el contacto físico, cómo se quedaba quieta, rígida, cuando alguien se acercaba demasiado. Te hicieron daño, murmuró una tarde, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Ella estaba limpiando una mesa. Al escucharlo, sus manos temblaron. Un vaso cayó y se rompió en el suelo. Gael dio un paso hacia ella y se detuvo, recordando su miedo. Perdón, dijo. No quise presionarte. Ella respiraba agitada. Lentamente levantó la mano y negó con la cabeza. Luego, con mucho esfuerzo, tomó un papel y un lápiz que estaban cerca. Escribió con letra temblorosa una sola palabra, Luna. Gael frunció el ceño. ¿Ese es tu nombre? Ella asintió. Luna, repitió él en voz baja. Es un buen nombre. Por primera vez ella sonrió. Apenas, pero fue suficiente para que algo se quebrara dentro de Gael. Esa noche se sentaron frente al fuego de la chimenea. No hablaban, pero compartían el mismo silencio. Gael entendió entonces que no todos los silencios eran vacíos. Algunos estaban llenos de cosas que aún dolían demasiado para decirse. No voy a obligarte a hablar, dijo. Pero quiero que sepas algo, Luna. Aquí estás a salvo. Ella lo miró largo rato. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Con manos temblorosas, se llevó los dedos a la garganta y negó despacio. Luego señaló su cabeza y apretó los labios. Gael entendió. ¿Un trauma? Preguntó con cuidado. Luna bajó la mirada. Asintió. Gael respiró hondo. Nunca había sido bueno con emociones ajenas, ni siquiera con las propias. Pero en ese momento supo que no necesitaba ser fuerte, necesitaba ser paciente. Entonces hablaremos cuando tú quieras, dijo. ¿O no hablaremos? Da igual. Yo me quedo. Luna cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Gael no la tocó. No hizo promesas grandiosas, solo permaneció allí. Y sin darse cuenta, el cowboy rudo que siempre creyó que las palabras no servían para nada empezó a aprender el lenguaje más difícil. De todos, el de la confianza. Estaba alto, la vio aparecer a lo lejos, caminando con dificultad. El carrito iba más liviano, pero ella parecía agotada, pálida. Porque antes de que Luna pudiera volver a hablar, alguien tenía que enseñarle que su silencio también merecía ser escuchado. El tiempo en la hacienda comenzó a tomar otro ritmo. No era rápido ni fácil, pero era constante. Gael se levantaba antes del amanecer, como siempre, y Luna lo observaba desde la puerta, envuelta en una calma frágil. A veces lo acompañaba hasta los corrales. Otras se quedaba en la casa cuidando de pequeños detalles que nadie notaría, excepto él. Gael empezó a darse cuenta de cuánto hablaba ella sin palabras. El modo en que dejaba una taza caliente sobre la mesa cuando él llegaba cansado. La forma en que se sentaba cerca pero sin invadir su espacio. La manera en que levantaba la vista cada vez que él regresaba, como si necesitara confirmar que seguía allí. Una tarde, mientras arreglaban una cerca caída, un trueno estalló cerca. Luna se quedó paralizada. Sus manos se aferraron a la madera y su respiración se volvió irregular. Gael reaccionó de inmediato, pero se detuvo a medio paso. Estoy aquí, dijo con voz firme y tranquila. Mírame. Luna dudó. Luego levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de miedo. Respira conmigo, añadió. Así, despacio. Gael inhaló y exhaló lentamente. Ella lo imitó. Una vez, dos, tres. Poco a poco su cuerpo dejó de temblar. Cuando el trueno se apagó en la distancia, Luna soltó el aire y se llevó una mano al pecho. Gael asintió orgulloso, sin decir nada más.
Esa noche Luna escribió algo más en el cuaderno. No palabras, dibujos, una casa pequeña, un camino largo, una figura sola caminando bajo la lluvia. Gael lo entendió. Llegaste aquí huyendo, dijo. Y te cansaste en el camino. Luna asintió con los ojos brillantes. No tienes que contarme todo, continuó él. Pero quiero que sepas algo. No eres una carga. No aquí. Ella apretó los labios. Sus manos temblaron. Luego escribió una frase corta, como si cada letra pesara demasiado: nadie me quiso escuchar. Gael sintió un golpe seco en el pecho. Yo sí, respondió sin dudar. Aunque no hables. El silencio que siguió fue distinto, profundo, honesto. Los días se volvieron semanas. La gente del pueblo empezó a notar la presencia de Luna. Algunos murmuraban, otros miraban con curiosidad. Gael no permitió comentarios innecesarios. Bastaba una mirada suya para imponer respeto. Una tarde, mientras el sol caía lento sobre los campos, Luna se sentó junto a Gael en el porche. El viento movía suavemente su cabello. Luna, dijo él después de mucho tiempo. No sé cuándo empezó, pero me importas. Ella lo miró sorprendida. No sonrió, no huyó, solo lo escuchó. No espero nada, añadió. No te pido que cambies. Solo quería que lo supieras. Luna llevó una mano a su pecho, cerró los ojos y entonces ocurrió algo que Gael no esperaba. Un sonido débil, roto, apenas un suspiro convertido en voz. Intentó decir ella con esfuerzo. Gael se quedó inmóvil, no respiró, no habló, no quiso romper ese instante. Luna abrió los ojos, asustada por su propio sonido. Negó con la cabeza, avergonzada como pidiendo perdón. Está bien, dijo Gael con voz firme y suave a la vez. No pasa nada. Fue suficiente. Pero no lo fue, porque ese pequeño sonido casi inexistente fue la primera grieta en el muro que la mantenía atrapada. Gael lo supo. El silencio de Luna empezaba a rendirse, no por presión, sino porque por primera vez alguien había decidido quedarse el tiempo necesario. Y cuando el corazón aprende a esperar, las palabras encuentran el camino de regreso. Después de aquel intento frágil de sonido, Gael no volvió a mencionar el tema. No preguntó, no insistió. Siguió con su rutina como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Luna, en cambio, estaba distinta. Sus movimientos seguían siendo suaves, pero había una tensión nueva en su cuerpo, como si algo dentro de ella quisiera salir y aún no supiera cómo. A veces se tocaba la garganta con cuidado. Otras practicaba sonidos muy bajos cuando creía que Gael no estaba cerca. Él lo notaba y respetaba el proceso. Una tarde fueron al pueblo por provisiones. Era la primera vez que Luna salía de la hacienda desde que había llegado. El simple cruce de miradas ajenas la puso nerviosa. Caminaba pegada a Gael, sin tocarlo, pero siguiendo cada uno de sus pasos. En la tienda, un hombre habló más alto de lo necesario. Luna se encogió de inmediato. Gael se colocó frente a ella sin hacer escándalo, como un muro silencioso. Todo está bien, dijo en voz baja. Estoy aquí. Ella respiró con dificultad, pero no huyó. Permaneció. Eso para Gael ya era una victoria. De regreso, el cielo se cubrió de nubes y la lluvia empezó a caer con fuerza. Se refugiaron bajo un árbol grande esperando que amainara. El sonido del agua contra las hojas llenó el aire. A veces, dijo Gael, uno cree que sobrevivir es suficiente, pero no lo es. Luna lo miró atenta. Vivir es otra cosa. Ella bajó la mirada. Sus manos se cerraron en puños pequeños. El pecho le subía y bajaba rápido. Gael notó que luchaba con algo invisible. No tienes que hacerlo ahora, añadió. Ni aquí ni conmigo. Luna negó con la cabeza, cerró los ojos, inspiró profundo y entonces, con un esfuerzo visible, dejó escapar una palabra rota, apenas audible. Gael. El mundo se detuvo. Gael sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. No respondió de inmediato. Tenía miedo de que cualquier reacción brusca rompiera aquel momento delicado.
Aquí estoy, dijo finalmente. Te escucho. Luna abrió los ojos. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de dolor. Había alivio, había valentía. No, intentó. No, podía. Su voz se quebró. Se llevó una mano a la boca temblando. Respira, dijo Gael. No estás sola. No te apures. Ella asintió, lo miró y con esfuerzo, con miedo, con toda su historia pesando en la garganta, logró decir, me llamo Luna. Gael sonrió con los ojos llenos de emoción. Lo sé, respondió. Y me alegra escucharlo de ti. La lluvia siguió cayendo, pero Luna ya no se sentía atrapada bajo ella. Había hablado, poco, roto, imperfecto, pero había hablado. Esa noche, frente a la chimenea, Luna tomó el cuaderno por última vez. No dibujó. Escribió frases cortas, desordenadas, historias incompletas de un pasado difícil, de pérdidas, de silencios impuestos. Gael leyó sin interrumpir, sin preguntar más de lo que ella ofrecía. Gracias por confiar, dijo cuando terminó. Luna lo miró. Sus labios temblaron, pero esta vez su voz salió un poco más firme. Gracias por esperar. Gael entendió entonces que no había salvado a Luna, no la había curado, solo había hecho algo mucho más difícil: quedarse sin exigir, sin apurar, sin huir. Y en ese cuidado paciente, una voz que había sido apagada comenzó a regresar. Porque a veces el amor no grita, a veces se sienta al lado y espera. La mañana llegó clara, bañando la hacienda con una luz suave. Luna despertó diferente, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque algo nuevo había echado raíces dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ese peso aplastante en el pecho al abrir los ojos. Gael estaba en la cocina cuando ella apareció. Al verla, levantó la mirada con esa calma firme que se había vuelto parte de su refugio. Buenos días, dijo él. Luna respiró hondo. Su garganta se tensó, pero no se cerró. Buenos días, respondió con voz baja, pero clara. Gael se quedó inmóvil por un segundo. No sonrió de inmediato, no habló, solo la miró como si quisiera guardar ese instante para siempre. Me alegra escucharte, dijo al fin. Luna asintió. Sus manos temblaban menos que antes. Ese día trabajaron juntos en el campo, no como patrón y ayudante, sino como dos personas compartiendo el mismo espacio. Gael le explicó cosas simples, dejándola elegir cuánto acercarse, cuánto preguntar. Luna lo escuchaba atenta y de vez en cuando soltaba palabras cortas, imperfectas, pero reales. Cada palabra era una victoria. Al caer la tarde, se sentaron en el porche, observando cómo el sol se escondía detrás de los campos dorados. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era un enemigo, era un descanso. Luna, dijo Gael, nunca quise cambiarte. Nunca quise que hablaras por mí. Ella lo miró. Lo sé, respondió. Por eso pude. Gael sintió un nudo en la garganta. Yo tampoco fui fácil, continuó. Aprendí a cerrar todo para no sentir. Y llegaste tú, rota, silenciosa, y me enseñaste más de lo que imaginas. Luna bajó la mirada emocionada. Usted me vio, dijo con esfuerzo. No como problema. Como persona. Gael asintió. Y tú me enseñaste que ser fuerte no es endurecerse, respondió. Es quedarse. El viento sopló suave. Luna respiró profundo. Esta vez no hubo lucha. No hubo miedo paralizante. Gael, dijo. Yo te quiero. Las palabras salieron despacio, pero completas, firmes, verdaderas. Gael se levantó lentamente y se acercó. No la tocó de inmediato. Luna respondió, yo te amo. No porque me necesites, sino porque elegiste confiar. Ella sonrió entre lágrimas. Gael abrió los brazos con cuidado, dándole espacio para decidir. Luna dio el paso, se apoyó en su pecho por primera vez sin temblar. No fue un abrazo apurado, fue un hogar. Con el tiempo, Luna habló más a su ritmo, sin presiones. Gael la acompañó a buscar ayuda, sin imponer,
sin dirigir. El pueblo aprendió a respetarla y la hacienda, antes silenciosa y dura, se llenó de vida. Meses después, una noche tranquila, Luna se sentó junto a Gael y habló durante largo rato, no con frases perfectas, sino con verdad, su historia, su dolor, su fuerza. Gael la escuchó como siempre, sin interrumpir, sin intentar arreglarlo todo, porque el amor que construyeron no nació de palabras bonitas, sino de la paciencia, del respeto y de la decisión de no irse cuando el silencio era lo único que existía. El paso del tiempo no borró las cicatrices de Luna, pero les dio un nuevo significado. Ya no eran heridas abiertas, sino marcas de todo lo que había logrado atravesar. Cada mañana en la hacienda comenzaba con sonidos que antes no existían, su voz llamando a Gael desde la cocina, una risa suave escapándose sin miedo, conversaciones simples que para ella eran conquistas inmensas. Gael observaba esos cambios con una mezcla de orgullo y humildad. Nunca se atribuyó el mérito. Sabía que Luna había hecho el trabajo más duro. Él solo había sostenido la puerta abierta. Una tarde, mientras arreglaban el viejo establo, Luna se detuvo de pronto. Gael, dijo ya sin titubeos, ¿puedo contarte algo más? Él dejó las herramientas a un lado de inmediato. Siempre. Se sentaron en el suelo apoyados contra la pared de madera. El sol entraba por las rendijas dibujando líneas doradas alrededor de ellos. Cuando llegué aquí, comenzó Luna, pensé que mi voz se había ido para siempre. No solo las palabras. Yo, se tocó el pecho. Sentía que no existía. Gael apretó suavemente su mano sin interrumpir. Y ahora, continuó ella. Ahora siento que tengo un lugar, no porque me lo diste, sino porque me ayudaste a creer que lo merecía. Gael tragó saliva. Tú hiciste lo mismo conmigo, admitió. Esta tierra siempre fue mi excusa para no acercarme a nadie. Y llegaste tú, sin decir nada, y me obligaste a escuchar. Luna sonrió. A veces, dijo, el silencio no es vacío, es espera. Esa noche la hacienda se llenó de gente por primera vez en mucho tiempo. Algunos vecinos, pocas palabras, comida sencilla. Luna caminaba entre ellos con calma, sin esconderse. Hablaba cuando quería, callaba cuando lo necesitaba y nadie la apuraba. Gael la miraba desde lejos con una certeza firme en el pecho. El amor no había llegado para cambiar quienes eran, sino para permitirles serlo sin miedo. Días después, Luna tomó una decisión propia. Le habló a Gael de su deseo de ayudar a otras personas del pueblo que también cargaban silencios difíciles, no como ejemplo ni como alguien curada, sino como alguien que entendía el camino. No quiero salvar a nadie, dijo. Solo sentarme y escuchar como tú hiciste conmigo. Gael sonrió. Eso es más fuerte que cualquier discurso. Con el paso de los meses, la hacienda Montenegro se transformó. No perdió su dureza ni su esencia, pero ganó algo que nunca había tenido, calidez. Risas al atardecer, conversaciones largas. Una vida compartida. Una noche tranquila bajo un cielo lleno de estrellas, Luna apoyó la cabeza en el hombro de Gael. ¿Sabes qué fue lo primero que quise decir cuando recuperé mi voz? Preguntó. ¿Qué? Ella lo miró con los ojos firmes y el corazón abierto. No te vayas. Gael cerró los ojos un segundo. Nunca me fui, respondió. Y no pienso hacerlo. No hubo promesas grandiosas, no las necesitaban. Había algo más sólido que cualquier juramento, la certeza de que se habían elegido incluso cuando todo era difícil, porque el amor que nace del respeto no exige, no grita, no empuja. Se queda, escucha y florece. El amanecer llegó lento, pintando la hacienda con tonos dorados. El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido distante del viento entre los campos. Luna estaba de pie junto a la ventana, respirando hondo, como si cada mañana fuera una confirmación de que seguía allí y de que ya no tenía que huir. Gael la observaba en silencio desde la puerta. Aún le sorprendía verla así, firme, presente, con los pies bien plantados en la tierra que un día la había recibido rota. Hoy hablas diferente, dijo él. Luna sonrió. Porque hoy no tengo miedo de que mi voz desaparezca otra vez. Se giró hacia él. Ya no había temblor en sus manos ni sombra en sus ojos. Había memoria, sí, pero también había fuerza. Gael, dijo.
Quiero quedarme aquí. No por refugio, por elección. Él se acercó despacio. Esta siempre fue tu casa, respondió. Pero ahora también es tu camino. Ese día Luna habló frente a otras personas por primera vez. No un discurso largo, no palabras ensayadas, solo su verdad. Contó que hubo un tiempo en que el silencio la protegió, pero también la aisló. Que recuperar la voz no fue un milagro, sino un proceso hecho de paciencia y respeto. No fue porque alguien me obligó a hablar, dijo. Fue porque alguien se quedó cuando yo no podía hacerlo. Gael la escuchaba desde el fondo con el pecho lleno, no de orgullo por sí mismo, sino por ella. Cuando terminó, no hubo aplausos exagerados, solo miradas sinceras. Comprensión. Respeto. Eso era suficiente. Al caer la tarde, regresaron al porche, el mismo lugar donde todo había comenzado a cambiar. ¿Recuerdas cuando apenas podías mirarme? Preguntó Gael con una leve sonrisa. Luna asintió. Y tú apenas sabías escuchar. Ambos rieron suavemente. El sol se escondía detrás de los campos, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Gael tomó la mano de Luna, esta vez sin miedo, sin duda. No sé qué traerá el futuro, dijo. Pero sé algo, no necesito entenderlo todo mientras estés aquí. Luna apretó su mano. Yo tampoco, respondió. Antes creía que hablar era lo más importante. Ahora sé que lo más importante es ser escuchada. Gael la miró con una ternura que jamás pensó sentir. Y yo aprendí que la fuerza no está en endurecerse, añadió. Está en quedarse cuando sería más fácil irse. El viento pasó entre ellos como un suspiro antiguo, llevándose los restos del pasado que ya no dolía igual. Esa noche Luna habló sin pausas largas. Río, recordó, soñó en voz alta. Y Gael escuchó como siempre, no para corregir, no para guiar, solo para compartir. Porque su historia no fue sobre un hombre que salvó a una mujer, ni sobre una mujer que cambió a un hombre. Fue sobre dos personas heridas que se encontraron en el momento exacto, en que el silencio necesitaba ser respetado y la voz finalmente tenía un lugar seguro para volver. Y así, en una hacienda marcada por el sol, el polvo y el tiempo, el cowboy rudo y la mujer que llegó sin palabras construyeron algo más fuerte que cualquier promesa. Un hogar donde el amor no exigía, solo permanecía.